un poco con la presentación. Iniciar un poco con la presentación y posteriormente ceder la palabra a Saúl e iniciar en materia con el tema del día de hoy. Entonces, muy bien. ¿Me confirman si ahí ya pueden ver la presentación? Correcto. Bien. Bien, pues el día de hoy vamos a conversar, a presentarles la parte técnica de lo que es la administración de expediciones y reposiciones en el centro de distribución a través de un WMS. El caso práctico, el caso concreto es WMS Adaya y pues les voy a hacer una pequeña presentación de quiénes somos. Muy bien, pues nosotros somos Grupo Leuter, somos una compañía multinacional con presencia en 5 países y pues bueno, una experiencia de más de 25 años en el tema de implementaciones de soluciones logísticas para almacenes. Nuestros proyectos están basados en calidad, en la experiencia y en la flexibilidad. Nosotros sabemos que cada compañía, cada proyecto es muy específico, cada operativa de los clientes es muy particular y pues nosotros nos adaptamos a esa operativa y recomendamos las mejores prácticas de acuerdo a esta experiencia que tenemos de más de 25 años. Muy bien, un poco de nuestros números. Somos el WMS número 1 en español por número de instalaciones, presencia en más de 15 países en los que se ha implementado nuestro sistema, más de 25 años de experiencia, más de 300 instalaciones desde nuestro nacimiento que fue en 1993. Es un poco de nuestros números y pues bueno, la presencia, como ya mencionaba, tenemos presencia con oficinas en México, en Costa Rica, en Panamá y en España y en República Dominicana. Muy bien. ¿Qué es nuestro WMS? ¿Qué es Adaya? Adaya pues es una herramienta que nos permite robustecer y hacer eficientes las cadenas de suministro. Nos permite administrar desde el recibo de mercancía, ya sea desde los proveedores o desde nuestro centro de producción, hacer un proceso de almacenamiento y posteriormente un surtido, una expedición hacia los demás eslabones de la cadena de suministro, ¿no? Hoy en día, automatizar el almacén es una parte esencial para robustecer las cadenas de suministro. Muy bien, y pues bueno, esto es solamente, les mencionaba, conversarles, platicarles un poco de quiénes somos, la experiencia que tenemos a nivel de implementaciones de sistemas para la administración y gestión de almacén, y pues bueno, lo que les mostraremos el día de hoy es la potencia o la robustez que tiene nuestro sistema para hacer eficientes las operativas del almacén. Entonces, sin más, pues les cedo le cedo la palabra a Saúl para que él pueda iniciar a conversarnos un poco sobre el tema de hoy en cuanto a la teoría y en cuanto al tema práctico. Saúl, adelante. Claro que sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mucho gusto en conocerlos. Ahora mismo vamos a hacer la presentación. Voy a compartir pantalla. Vale. Muy bien. Por favor, confirmar si están viendo mi pantalla. Sí, correcto. Vale. Muy bien. Bueno, el siguiente esquema aquí de WMS, pues es muy parecido a muchos WMS donde, pues, básicamente tenemos procesos de recepción, procesos de expedición y en esencia, pues, hacemos prácticamente lo mismo. En el caso de WMS Adaya, la versión 5 nos permite hacer mucho más que lo que permite
particularmente cualquier WMS. Por ejemplo, en el esquema de administración de recepciones o de entradas de mercancía, el proceso comienza con las órdenes de expedición, la generación de órdenes de expedición a nivel de nuestro ERP, nuestro sistema de ERP, que en muchas de las ocasiones pues es uno distinto a nuestro producto de WMS Adaya, y en el caso nuestro de Grupo Leuter pues tenemos mucha intercomunicación con diferentes WMS, desde los ERPs que están basados para administración de empresas de pymes, hasta los más robustos de grandes empresas. Entonces, aquí en este sentido, pues WMS Adaya ya tiene un esquema de comunicaciones con ERPs, y bueno, puede ocurrir que el ERP se alinea a los requerimientos de WMS o viceversa. WMS también se alinea a los requerimientos del ERP en dado caso que estos sean distintos o que utilicen métodos diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, estas comunicaciones comienzan con la integración de catálogos de artículos, catálogos de terceros. Estos a su vez se comunican hacia WMS, ¿vale? Al mismo tiempo voy a hacer esta interacción con Adaya para que vean, por favor, cómo ocurre esta interacción, ¿vale? Aquí estamos accediendo a alguno de nuestros entornos de prueba, ¿de acuerdo? Y bueno, pues básicamente aquí hemos accedido a nuestro entorno de prueba de calidad de este entorno. Y en esta ocasión podemos consultar catálogo de artículos, ¿vale? En esta base de datos están cargados aproximadamente 2,000 artículos. Ahora vamos a ver exactamente cuántos hay, dado que hemos estado haciendo actualizaciones de la base de datos de este producto, ¿vale? Entonces, encontramos en la parte de abajo, ahora van 10,674 elementos, que es exactamente igual a artículos distintos, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente esta forma o esta modalidad de acceder a la base de datos a través de un navegador de web, ya sea de Google Chrome, los que están en el mercado, los más comunes, Google Chrome, Siri, está también Safari, está Explorer, y también tenemos el hoy mencionado Edge, ¿vale? Desaparece Internet Explorer para utilizar Edge, y pues tenemos estos navegadores que se pueden comunicar con WMS. En estas consultas de artículos, pues lo que podemos hacer es siempre hacer una consulta general a nivel de catálogo de artículos, o hacer una consulta específica por un campo que guarda determinada información. Por ejemplo, el primer producto que está aquí en la consulta es 10.2.700-3, ¿vale? Dado que esta configuración que tenemos es para un operador logístico, bueno, pues el operador logístico puede tener diferentes propietarios de mercadería. Proveedor 1 y el siguiente NGO, y podría tener los que hagan falta en el rango de operadores logísticos, ¿de acuerdo? También podríamos hacer esta consulta un poco más específica, ir agregando criterios, e inclusive el WMS Adaya te permite agregar o quitar columnas de las consultas de una manera mucho más personalizada. Aquí lo tenemos, selector de columnas, y aquí podemos agregar más información referente al catálogo de artículos. Por ejemplo, aquí tenemos clasificación de ABC logístico. Si me hiciera falta este campo, pues simplemente con arrastrar puedo agregar esta columna para que sea un filtro más o información adicional que se puede mostrar de los productos. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, esta forma de interactuar con WMS Adaya, pues te permite, por un lado, personalizar tus consultas, y por otro, personalizar toda tu sesión de manera más particular. Es decir,
todos los usuarios que acceden a nivel de usuarios de PC pueden personalizar su apariencia, por ejemplo, ¿vale? Darle una apariencia distinta a la aplicación y además de ello, pues lo que estaba mencionando, se pueden personalizar las consultas y estas quedan además listas como accesos directos, ¿vale? Se fijan, volví a entrar a la consulta de tablas, artículos y básicamente heredó la misma consulta, ¿de acuerdo? Entonces, estas consultas se guardan para cada vez que el usuario entra y sale de su sesión, pues estos criterios y esta forma particular, pues se vuelve a guardar en el usuario, ¿vale? He salido a propósito para volver a entrar y volver a hacer la misma consulta, ¿de acuerdo? Se fijan, la apariencia sigue siendo la última que configuré. Además de ello, yo entro a tablas artículos y me mantiene mi última consulta, ¿de acuerdo? Además, aquí aparece la última columna que agregué y entonces esto lo hace de forma personalizada para cada usuario, ¿de acuerdo? Otro tipo de catálogo que tenemos en Adaya y que es imprescindible que se informe desde el ERP a WMS, pues es el tema de los terceros. Para Adaya los terceros están complementados con clientes, proveedores, transportistas, rutas de reparto, rutas de arrastre y pues de esta manera los podemos consultar. Ahora mismo vamos a consultar esta tabla de terceros, ¿vale? Esta tabla de terceros tiene 17,855 registros o elementos y como se darán cuenta, la consulta dura cuestión de segundos. No tiene un retraso o una lentitud importante. En realidad, al mismo tiempo que estás haciendo la consulta, ya el sistema ya te está respondiendo, ¿vale? Vamos a hacerlo por aquí. Vamos a poner este criterio NGO. ¿Vale? En cuestión de segundos me trae el resultado de todos los registros o todos los terceros que tienen como referencia en su nombre, al inicio, en medio o al final, la palabra NGO, ¿de acuerdo? Aquí me filtró alrededor de 444 páginas y son 8,863 registros. La verdad es que lo hace bastante rápido para hacer una conexión en remoto con un servidor que se encuentra, ahora mismo en Paraguay. Entonces, de esta manera podemos acceder a este entorno de demostración, ¿vale? Y verán cómo la interacción es bastante rápida. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué otra cosa es importante a nivel de WMS? Pues el tema de mapa de almacén. Una vez que tienes creados los catálogos de artículos de terceros, pues también es importante e imprescindible en todo proyecto la disponibilidad física de las estanterías dentro de un almacén. ¿De acuerdo? Aquí vamos a hacer una consulta rápida a nivel de estanterías creadas y bueno, pues tenemos una diversidad de estanterías según el tipo, ¿vale? Tipo de estantería según su uso, se va definiendo este tipo y a su vez, pues se van definiendo más características como longitud a nivel de tramos, a nivel de estantería de niveles o de altura. También se va configurando toda esta personalización de estanterías. También podemos indicarle que una estantería tiene algunos espacios que no se pueden utilizar porque hay alguna tubería de algún sistema de agua contra incendio, etcétera. Hay tuberías, hay tramos que no se pueden utilizar, hay muros, toda esa configuración a nivel de mapa de almacén o disposición física se hace desde esta opción de definición de estanterías, ¿de acuerdo? Entonces, esta manera de consultar ubicaciones también es bastante rápida y sencilla. Aquí voy a quitar estos criterios que tengo aquí guardados de mi última consulta para conocer todos los elementos y todas las ubicaciones que están creadas. Fíjense que
Este mapa de almacén tiene creadas 656 ubicaciones y la consulta es bastante rápida. Yo aquí en el tipo de ubicación le puedo indicar que me muestre el tipo de ubicación que es tipo picking, ¿vale? O en su defecto, cualquier otra que sea de tipo reposición donde regularmente se almacenan paletas completas. ¿Vale? Ahí lo tenemos, tipo de ubicación RE, me filtró 300 elementos, 300 resultados, 300 ubicaciones, ¿de acuerdo? También le puedo decir cuántas ubicaciones de tipo proceso se encuentran configuradas en este mapa de almacén y si se fijan, lo hace en cuestión de segundos y me retorna que hay 220 elementos de ubicaciones tipo proceso. ¿Cuáles son esos tipos de proceso? Pues las ubicaciones temporales dentro de todo WMS. En este caso, pues los procesos que ocurren en un andén de entrada o en un andén de salida o ubicaciones temporales de tránsito cuando se mueve una paleta de una ubicación de muelle de entrada a una posición fija o definitiva, pues la mercancía se mueve y se traslada a través de ubicaciones de proceso. ¿De acuerdo? Entonces, esta manera de hacer la consulta de ubicaciones es bastante sencilla y rápida. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otra consulta más adicional, ¿vale? Para que veamos cómo todos estos elementos pues son necesarios a la hora de generar una recepción, una expedición. ¿Vale? Entonces, esto va acompañado de artículos terceros, consulta de ubicaciones, ¿vale? Y al momento de hacer una recepción, pues ocurre que es necesario filtrar por la orden de compra en específico, ¿vale? En este caso, pues vamos a decirle que nuestra orden de compra comienza con esta nomenclatura, ¿vale? Cualquiera de estas puede ser mayor o C, ¿vale? Y aquí, pues, cada vez que vamos digitando, pues, más datos, más caracteres, pues, se va filtrando y se va haciendo más específica nuestra consulta. ¿Vale? Podemos incluso hasta señalar exactamente hasta dónde incluye el nombre de la orden de compra, ¿vale? Esta orden de compra, pues a su vez, tiene opciones distintas en el menú de herramientas una vez que la has filtrado, como las siguientes, como crear una descarga. Toda orden de compra puede tener distintas entregas a lo largo de diferente tiempo, durante el día, diferentes horas, la semana, meses, inclusive pues en las importaciones nos ha ocurrido que hay clientes que hacen una orden de compra previamente en un trimestre anterior, un semestre anterior y bueno, pues una orden de compra se queda abierta siempre que sea necesario, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que vamos a trabajar una orden de compra, pues lo que ocurre es que se puede activar a nivel de herramientas, crear una descarga. Una descarga para DAIA o para el WMS significa una entrega. Puede ser total o parcial, ¿de acuerdo? Entonces, por aquí comienza nuestro proceso. Utiliza el elemento de los catálogos de artículos, ¿vale? Y aquí lo tenemos, código de artículo, ¿de acuerdo? Me indica la cantidad pedida versus la cantidad que está pendiente por recibir. Eso quiere decir que esta orden de recepción no ha recibido absolutamente ninguna descarga parcial, mucho menos completa, ¿de acuerdo? Entonces, este esquema que estamos viendo aquí en la presentación del tema de gestión de recepciones, pues básicamente eso es lo que está indicando, ¿vale? El proceso comienza con una orden de recepción, con la llegada de la entrega de la mercancía. Una vez que esto ocurre, pues se revisa la agenda y se comienza a hacer la verificación
de datos del maestro de artículos y de los datos de la remisión o de la factura, ¿vale? Una vez que estos datos se han cumplido de acuerdo a lo que les he mostrado en esta pantalla, ¿vale? Aquí se puede editar la cantidad, se puede, inclusive si la orden y el cliente lo permite, pues se pueden agregar artículos que no venían en la orden inicial, pero si esto es un impedimento, pues también a nivel de parámetros se puede bloquear que se permita o no se permita, ¿vale? Hay muchas maneras de configurar a WMS, inclusive por artículo, por proveedor, por cliente, por orden de compra. Puede ser que un proveedor de plano no le permites hacer una entrega y modificaciones en sus entregas, bueno, se configura de una forma, o puede ser que ese mismo proveedor en otra entrega dice o solicita que se va a entregar en diferentes parcialidades y esto lo permite hacer WMS a través de su configuración de parámetros generales, ¿de acuerdo? Entonces, en este esquema, pues esta es la primera parte de la que está hablando el proceso de recepciones o de entradas, ¿de acuerdo? En donde pues se validan datos de mapa almacén, datos de artículos maestros, datos de la remisión, la factura, el proveedor, etcétera. Cuando se han superado estos puntos de control, pues se puede generar la impresión de etiquetas. ¿Cuáles son esas etiquetas? En todo WMS es imprescindible siempre tener control de todo lo que ingresa al almacén. Por lo tanto, es imprescindible y necesario identificar cada tarima o contenedor, como le llamamos en el caso de WMS Adaya. Son contenedores y son etiquetas genéricas que tienen pues una conformación de EAN 13, que tienen información de contenidos, de artículos, de cantidades, y esto pues una vez que, que se ha superado los puntos de control de la revisión de la documentación. Esto se imprime a través de una impresora de etiquetas específica. Al día de hoy en el mercado hay muchísimas opciones para poder imprimir etiquetas con, pues eso, con equipos robustos, con equipos pues un poco más baratos, más económicos de conseguir y bueno, WMS Adaya te permite utilizar casi cualquier marca y modelo de etiquetas, de etiquetadoras. Inclusive los tamaños también es una manera muy sencilla en WMS de configurar y conseguir un formato dependiendo del tamaño de las etiquetas, ¿vale? A su vez, pues en hoja de descarga, ¿vale? Se entrega un documento al validador que es el responsable del proceso de recepción y de validar físicamente y visualmente y a nivel sistema que la mercancía coincida con lo que está entregando cada proveedor, ¿de acuerdo? Esto a su vez, pues ocurre en el siguiente proceso cuando la mercancía es descargada en los andenes de entrada o puertas de entrada o de recepción y continúa con un mecanismo a nivel de terminal de radiofrecuencia o de handheld, ¿de acuerdo? Aquí en este dibujo de validación tenemos un palet ya identificado con su código de barras que previamente fue impreso por la oficina de administración, ¿vale? Y aquí tenemos la representación de la validación a través de un equipo de handheld o de radiofrecuencia. Una vez que esta validación es exitosa y todos sus parámetros son correctos, entonces Adaya le permite hacer un cierre de descarga una vez que se ha concluido la recepción de todos los palets o todas las cajas que nos está entregando cada proveedor. ¿De acuerdo? Bien, una vez que ocurre el cierre de la descarga, pues Adaya o WMS genera diferentes eventos. ¿Cuáles son esos eventos? Pues genera, entre otra cosa, la documentación de descarga con la que se le puede confirmar al proveedor que le estamos recepcionando la mercancía, que hemos hecho la remisión, la entrada, ¿vale? Y además, a nivel de documentación, pues le puede generar un justificante y algún otro documento adicional que permita evidenciar que se ha hecho una entrega al almacén.
Además de eso, el segundo evento que ocurre es el de búsqueda de hueco. ¿Qué significa búsqueda de hueco? Pues básicamente cada vez que entra algo por el andén de recibo al almacén, pues es necesario encontrarle un espacio dentro de nuestra bodega, nuestro almacén, que puede ser el almacén principal o nuestro almacén pulmón, una extensión de nuestro almacén, que podría estar cerca o no de nuestro almacén principal, ¿vale? Esto ocurre entonces con la búsqueda de hueco que genera Adaya una vez que se da el cierre de la descarga o el cierre de la recepción. Esto, pues a su vez, lo que ocupa, por eso les mencionaba que los elementos importantes en WMS Adaya son artículos, terceros y mapa de almacén, porque justamente en un proceso de recepción, pues lo que ocurre es que después de que recepcionas una mercadería, Adaya generará búsqueda de hueco y generará acciones para un montacarguista, y estas acciones dentro de WMS se reconocen como acciones de ubicación que lo va a ejecutar un recurso con las características correspondientes para mover un palet, ¿vale? Podemos tener un montacargas de doble reach, de movimiento vertical, que alcance, que no tenga un límite en el movimiento vertical y alcance todas las ubicaciones de altura, o podrías tener solamente recursos que te permitan apilar una tarima sobre otra en ubicaciones que estén destinadas para este fin, como estivas. Bueno, a cada recurso en ese sentido, si estuviéramos haciendo combinación de operativas y de productos y de almacenamiento, Adaya tendría que gestionar los recursos para optimizarlos. Eso quiere decir que estaría mandando a los montacargas que solamente apilan, pues, por mercaderías que van a estas zonas de apilamiento, o mercaderías que solamente van a ubicaciones de rack selectivo, estaría gestionando esas acciones solo para ese tipo de montacargas, ¿vale? Entonces, básicamente, este es el proceso y el esquema de recepciones que, como repito, pues utiliza toda esa configuración previa de catálogo de artículos y catálogo de terceros y de mapa de almacén. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda, algún comentario que quiera comentar, que quiera hacer. Vale, en cualquier caso, pues si esto sucediera y tienen alguna duda, algún comentario, pues nos lo hacen saber sin ningún problema, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con la presentación. ¿Vale? Y bueno, aquí el esquema de expediciones es muy parecido a lo que acabamos de visualizar de recepciones, que bueno, aquí lo que hace es, todo comienza con una creación de la orden de expedición, ¿vale? Aquí comienza la creación. Recordemos que esto es canalizado a través del ERP. El ERP le notifica a WMS, WMS recibe el documento y es capaz de mostrarlo en la siguiente opción: menú de expediciones, órdenes de expedición, ¿vale? Y aquí tenemos creadas por el momento solamente 2 órdenes, pero bueno, aquí podría aparecer toda la carga de trabajo de un día normal, ¿de acuerdo? Adaya, WMS, utiliza en todo momento situaciones o estados en las órdenes de expedición. En este caso, pues nos está mostrando que la primera orden se encuentra en estatus pendiente y la segunda orden de expedición se encuentra con estatus AC, que significa que está con acciones, ¿de acuerdo? Inmediatamente yo puedo consultar esta orden de expedición, qué acciones tiene en mi menú carga de trabajo de maquinistas, que se refiere al trabajo de montacarguista, o trabajo de picking. Toda orden de expedición me va a generar siempre 2 cargas de trabajo, y no necesariamente si existe la de picking va a existir la de montacargas. Simplemente eso responde a un tema de necesidad de la orden de surtido, de la orden de expedición. Si mi orden de expedición requiere que se le surtan cantidades equivalentes a pallets completos, WMS resuelve eso, y finalmente lo que hace es que genera trabajo de picking suelo para los operarios que están a nivel piso, ¿de acuerdo?
Entonces, por ejemplo, aquí tenemos carga de trabajo de maquinistas que es igual a montacargas. Y bueno, lo que nos está mostrando es que tiene dos agrupamientos de tareas, dependiendo el tipo de tarea que se generó, pues Adaya lo va a agrupar, ¿vale? Por tipo de orden, por tipo de movimiento. Y entonces, por ejemplo, tenemos aquí, entre otras columnas, el tipo de trabajo. Dice que tiene dos tipos de trabajo. Uno denominado EX, que se refiere al surtido de pallets completos para un pedido o una orden de surtido. Y también a su vez muestra la carga de trabajo de ubicación. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el trabajo de ubicación? Pues mercadería que va del muelle de recibo hacia el almacén, hacia adentro. ¿De acuerdo? El proceso que vimos previo al tema de expediciones. Cada vez que se genera una recepción, Adaya genera una carga de trabajo para el maquinista para que despeje y siempre la playa de recibo se mantenga o permanezca vacía, lista para seguir recibiendo. Entonces, aquí Adaya engrosa la carga de trabajo de maquinistas y bueno, lo que vamos a ver a continuación es el agrupamiento de trabajo que tiene la carga de trabajo de X, ¿vale? Aquí me está indicando el trabajo de X que hay para un surtido de un pedido y además me dice el origen de dónde voy a traer esa mercadería y hacia dónde la va a llevar el operario que tiene una handheld, ¿de acuerdo? Recuerden que esta es administración y gestión de carga de trabajo de maquinistas en una PC y este trabajo será asignado a su vez a un montacarguista y podremos darle seguimiento a través de este panel de consulta de acciones o de monitor, pues cómo es el avance de nuestra carga de trabajo de un día a día en nuestro almacén, ¿de acuerdo? Entonces, por aquí tenemos la carga de trabajo de este pedido. Solamente solicita un palet. Esta es la ubicación origen. ¿Vale? Y por otro lado, si yo quisiera consultar la carga de trabajo de ubicación, que es la segunda línea que tenemos por aquí, entonces Adaya me lo permitiría de esta forma. ¿Vale? Aquí me está permitiendo consultar trabajo de ubicación y bueno, también me dice cuál es la ubicación origen, cuál es la ubicación destino. ¿Vale? El estatus está pendiente, es decir, todavía no está asignada esta acción a ningún operario. Bueno, pues aquí me está indicando que no hay ningún estatus de asignado. La acción está pendiente o disponible para que cualquier montacarguista que solicite trabajo, Adaya la asigne, ¿vale? También me da otros datos como el contenedor o la etiqueta que debe de tener ese palet colocada para su permanencia en el almacén, para que este palet nunca tenga una pérdida de datos, que siempre esté identificada cada vez que se mantiene en el almacén, ¿de acuerdo? Me indica el momento de creación de la acción y el momento de inicio si es que la acción se ha comenzado a trabajar. En caso de que no se haya comenzado a trabajar, pues mantiene el momento de creación, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues toda orden de expedición, como les mencionaba, tiene una carga de trabajo para el montacargas y otra carga de trabajo para el picking. ¿Vale? El trabajo de picking, pues, es básicamente todas esas cantidades pequeñas que no alcanzan el volumen de un pallet completo. WMS lo resuelve y le dice que eso tiene que ser servido desde una localización de nivel piso. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues tenemos aquí la orden de expedición que se seleccionó para trabajo de picking suelo y en su momento, pues también será administrada a un recurso a nivel de piso con handheld que está trabajando en una zona de picking suelo y pues lo que hace Adaya es administrarle esa orden de trabajo para que sea surtida lo más pronto posible. ¿Vale? Entonces regresamos a nuestro esquema de órdenes de expedición y pues entre otras cosas, Adaya permite generar trabajo a una orden de expedición de manera automática o de manera manual. ¿Cómo lo hace de manera automática? De manera automática, todas las órdenes de surtido deben de contener datos como
fecha de creación del pedido, fecha de planificación de entrega y hora tentativa de recepción o de entrega de parte del cliente. Si nuestro cliente o si nuestros clientes son capaces de configurar y de darnos esos datos, de brindar esos datos al ERP y a su vez el ERP lo informa a WMS, entonces WMS podrá administrar la carga de trabajo en almacén de acuerdo a esos criterios de planificación, de fecha de entrega y hora. Así de sencillo. Ahora, si los clientes no son tan ordenados ni tan organizados en sus órdenes de expedición, entonces lo que sucede es que almacén es quien determina en qué momento debe de lanzar una orden de expedición. Esta orden de expedición se genera y se puede lanzar una a una orden de expedición, una a una. Y el proceso de generar trabajo no es muy complicado. Simplemente venimos a órdenes de expedición, ¿vale? Si tuviésemos que generar a toda una carga de trabajo de órdenes de expedición, simplemente con tildar o seleccionar con el check, entonces se activa la opción que dice generar acciones de trabajo. ¿Vale? Así de sencillo es hacerlo de forma manual. Que no quiero alguna, simplemente le quito la selección y Adaya respeta esta selección o no selección y solamente las que están tildadas con el check, a esto le va a generar trabajo. ¿De acuerdo? Siempre podemos también anular o reactivar una orden de expedición cuando sea necesario. Si una orden de expedición ha sido lanzada por error para su surtido, pues entonces podemos proceder aquí a la anulación. Pero posteriormente puede ser necesario reactivarla, volverla a poner en estatus pendiente para su generación de trabajo. Bueno, volvemos a hacer la misma operación, se selecciona la orden de surtido y a su vez se reactiva esta orden de expedición. Así de sencillo y después puedes generar trabajo de preparación. ¿Vale? Esto ocurre pues entonces si lo hacemos de forma manual. ¿Vale? Existen dos conceptos más en WMS Adaya que nos permiten generar trabajo pues en forma de agrupaciones. Estas dos agrupaciones son dos tipos, los tipos OLA, ¿vale? O el tipo de agrupación fusión. La primera simplemente me va a permitir generar trabajo en agrupamiento, agarrar diferentes criterios, seleccionarlos y hacer este filtrado de alguna manera, como lo que estoy haciendo ahora mismo, selector de consultas, perdón, panel de búsqueda o constructor de filtro, ¿vale? Siempre tenemos estas opciones para poder hacer estos filtros y de alguna manera, pues, hacer mucho más sencilla nuestra búsqueda, ¿vale? Cada vez que necesitamos hacer esa búsqueda, pues podemos activar esta opción y hacer ese filtrado de órdenes de surtido. Una vez que lo tienes, pues lo siguiente es generar trabajo en agrupamiento tipo OLA. Pero existe otro agrupamiento que es tipo fusión, ¿de acuerdo? Aquí lo estamos viendo. El tipo fusión lo que va a permitir en realidad es, y en base a ciertos criterios, surtir en un solo recorrido una orden de expedición como si fuera una orden, pero en realidad son varias. Por eso se llama fusión, porque en un solo recorrido habrás hecho el surtido de más de una orden de expedición. Mientras que la OLA lo que hace es simplemente genera trabajo en grupo, pero cada orden se mantiene independiente. ¿Vale? Entonces, estos dos conceptos son bastante fácil de utilizar, bastante útiles también en un día a día. Si en algún momento alguna cadena de alguna empresa importante solicita que todos sus pedidos que hizo en determinado momento sean surtidos en agrupamiento tipo fusión, porque además esto será entregado en algún centro de distribución, pues también es factible utilizar una fusión y en lugar de hacer 10 recorridos para 10 pedidos, haces un solo recorrido en el que estás surtiendo 10 pedidos. Entonces, esta forma de servir o de surtir pedidos es bastante útil y con la función de agrupación tipo fusión, ¿de acuerdo?
Además, bueno, pues también existen otras formas de configurar las fusiones para que entonces un grupo de operarios surta cajas completas y otro tipo de operarios utilice y surta unidades sueltas, ¿vale? Además de la segmentación por trabajo de paleta completa o por trabajo de picking suelo a nivel de surtido. Además de eso, podemos dividir que se surta por un sitio o por una zona cajas y por otro lado unidades. ¿De acuerdo? Entonces, esto es bastante útil también, es bastante fácil de configurar dependiendo la necesidad de cada cliente y bueno, tenemos esa opción a nivel de WMS. Además de ello, otra necesidad dentro de nuestro almacén es reponer los huecos de picking, reponer la mercancía que se está acabando de las zonas de surtido, ¿vale? A los huecos de picking o desde las ubicaciones de altura, ¿de acuerdo? Inclusive puede ser necesario reponer un hueco de picking porque hay un almacén anexo, un almacén pulmón, pues Adaya puede revisar eso y determinar de dónde se va a extraer la mercancía que va a reabastecer nuestra zona de picking. Puede ser una ubicación de altura o puede ser otro almacén pulmón, otro almacén contiguo, ¿vale? Además de ello, tenemos distintas formas de configurar el área de picking, el área de surtido a nivel de cajas, ¿vale? Puede ser a nivel de operaciones de tipo dinámico, donde pues esto se recomienda más para productos de muy baja rotación, que casi no tienen movimientos dentro de nuestro almacén. A menudo ocurre que un producto es de temporada, que se utilizó un momento y el resto, el residuo, pues se queda en nuestro almacén, se lleva a altura y empieza a ser vendido en una fuera de temporada a muy pocos volúmenes, muy pocas cantidades. Bueno, para ese tipo de artículos se recomienda la configuración de picking dinámico, ¿de acuerdo? Esto lo que va a hacer es que de forma dinámica, como lo dice su concepto de surtido, es que va a buscar un espacio vacío dentro de su zona y familia de tipo de producto y va a buscar un espacio vacío en donde pueda hacer este surtido de cajas o de cantidades pequeñas, ¿de acuerdo? Entonces, esa es otra forma de hacer un surtido a nivel de huecos de picking dinámicos. Y bueno, otra forma de hacerlo y de forma más organizada es la opción de hueco múltiple, ¿vale? Puede ser necesario que un nivel de picking pueda y sea necesario dividirlo en diferentes posiciones y además nunca perder el control. Siempre tener identificado cada espacio donde va cada producto. Eso es imprescindible también en los almacenes y WMS permite hacer esta configuración. Un nivel de picking que regularmente se configura para un solo producto, lo puedes fragmentar o segmentar para distintos productos sin perder el control. Siempre identificando un espacio para cada producto. WMS Adaya te permite hacer y configurar un hueco de picking en múltiple para diferentes productos. ¿Vale? ¿Qué otro tipo de operaciones tenemos con WMS Adaya? Pues la parte de surtir una mercadería de forma estándar, como lo he mencionado, un hueco de altura, repone un hueco de picking y de esta manera todos los productos tienen un hueco de picking o de surtido a nivel de piso, nivel 1, y las reposiciones vienen de ubicaciones de altura dentro del mismo almacén. Pero también hemos mencionado que puede existir una reposición entre almacenes, almacenes hermanos, almacenes anexos, y con previas configuraciones podemos indicarle que WMS Adaya resuelva eso. Cuando el almacén principal ha llegado o ha agotado su stock mínimo y máximo, entonces WMS resuelve y a través de un algoritmo bastante interesante, resuelve que antes de que llegue al stock cero, pues lo que hace es reponer mercancía de sus almacenes anexos. ¿De acuerdo? Asimismo, también tenemos otra operación denominada cross-docking, que lo único que hace es mercancía que se recibe a través de un andén de entrada, en lugar de almacenarse, resuelven una necesidad de un pedido de surtido
y la mercancía se lleva de un andén de entrada a un andén de salida, asociándolo a una orden de expedición. Y eso pues evita que una mercadería que está llegando por un muelle de entrada sea almacenado para después ser surtido, ¿vale? Este proceso se simplifica y básicamente lo que hace Adaya es analizar qué tipo de orden de recepción es, de tipo cross-docking, revisa las órdenes de cross-docking de salida y en lugar de mandar almacenamiento, lo manda a un andén de salida. Y esto pues simplifica el surtido de un pedido, ¿de acuerdo? Entonces, estos son como los tres tipos de necesidades dentro de nuestro almacén de surtido. Y bueno, vuelvo a mencionarlos. Existe la opción estándar, que todo está dentro de nuestro mismo almacén, nuestra superficie disponible. Y luego la otra es, pues, traerlo de almacenes anexos. Y la tercera es, no tengo stock, está llegando la mercancía a través de una entrada u orden de compra y en lugar de almacenarlo desde esa ubicación de entrada, hago un surtido y traslado la mercancía directamente a un andén de salida, sin que pase por mi área de picking, sin que pase por mi área de almacenamiento, ¿vale? Posteriormente, cuando una orden de surtido es preparada, pues podemos generar la documentación necesaria, tanto a nivel de documentos de papel como a nivel de comunicaciones con el ERP. Recordemos que toda esta comunicación inició con una solicitud de parte del cliente en el ERP, en el sistema de gestión de contabilidad, de inventarios generales, y lo que hace es procesarle a Adaya la necesidad de surtir una orden. Esta orden pasa por el proceso que hemos mencionado, dependiendo de la configuración de los productos, dependiendo de la planificación de entrega, y finalmente lo que hace Adaya es permite generar la documentación que avala el surtido de esta orden de expedición si es que se requiere imprimir algún tipo de documento. Si no, bastaría con que WMS Adaya genere la comunicación entre sistemas a través de las comunicaciones establecidas, que pueden ser los métodos de web services, puede ser a través de archivos planos, la que se haya definido. Adaya es capaz de informarle al ERP cuando un pedido está terminado para su siguiente etapa dentro del proceso del ERP, que una vez que es una orden de expedición es surtida, lo que continúa en este proceso para el ERP es la facturación, si es que la facturación está posterior al surtido de una orden de expedición. Ocurre que algunos ERPs hacen un proceso distinto e inverso. Primero facturan, luego surten. También nos hemos adaptado también a esos procedimientos de cada negocio, donde pues cada uno tiene sus casuísticas y sus necesidades muy particulares, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí es que a final de la preparación puedes generar una documentación física o a nivel de sistemas de información, ¿de acuerdo? Bien, finalmente el pedido se mantiene en un muelle de expedición, derivado de pues cualquier proceso que hemos mencionado anteriormente. Preparación simultánea, trabajo automático estándar, mismo destinatario para el agrupamiento de pedidos, multipallet, con papeles, cajas y unidades, etcétera. La configuración y la forma de surtir un pedido son bastantes, son distintas dependiendo de la necesidad de cada cliente y bueno, finalmente todos esos pedidos surtidos preparados deben de concluir en un muelle de expedición listos para su embarque. ¿De acuerdo? Muy bien. Vuelvo a hacer la pregunta abierta por si alguien tiene alguna duda en particular, si quieren que retomemos algún punto que haya mencionado anteriormente. Si no es así, podríamos continuar. Sí, Saúl, de igual Hola, forma. ¿me podría volver a explicar? Soy Jaime Ramírez de Estiva, en El Salvador. ¿Qué tal, Jaime? ¿Me podría volver a explicar la parte de picking, dinámica y múltiple, por favor? Sí, claro que sí, de nueva cuenta. La parte de surtido de picking dinámico es para productos de muy baja rotación, donde no queremos desaprovechar un espacio a nivel de picking, a nivel de suelo,
para un producto que tiene muy poco desplazamiento. ¿De acuerdo? Entonces, estos productos que tienen muy poca demanda dentro de nuestro almacén, en Adaya existe la configuración de picking dinámico. ¿Qué es eso? El producto o el stock se mantiene en la parte de altura, en ubicaciones de reposición, pendiente de la necesidad de un surtido de una orden de preparación. Cuando esta orden de preparación se presenta a través de esta documentación, se activa, se genera el trabajo, Adaya identifica que es un tipo de producto que está clasificado como gestión de picking dinámica y lo que hace es, cuando se activa el pedido, busca un espacio que esté disponible y lo que hace es mandar un movimiento de montacarguista para que mueva esa mercancía de stock que está en altura a un hueco de picking que esté disponible. Básicamente lo que estamos diciendo es que es un artículo que no requiere una ubicación fija, que sea dinámica cada vez de acuerdo a su demanda. Cada vez que se requiere es esa demanda que Adaya hace esta operación. Dato importante, debe de haber siempre una zona despejada para este tipo de productos si son muchos. Dependiendo del tipo de productos que tengan y cuántos, entonces debe de haber un área destinada para estas operaciones. Cada vez que se requiere, entonces Adaya hace esta operación, baja el palet, lo pone en una ubicación disponible. Cuando esta ubicación ya surtió o preparó la orden de expedición, genera un movimiento inverso para que esa ubicación vuelva a estar disponible y vacía. ¿Cuál es el movimiento inverso? Es el movimiento para el montacarguista. Le indica que mueva una mercadería del hueco de picking a una ubicación disponible en altura. No sé si en esta ocasión he sido más preciso para el tema de la parte de picking dinámica y si existe alguna duda más. Gracias, gracias. No, quedamos claros. Muy bien, Jaime. Y la parte de múltiple, de picking múltiple, básicamente lo que hace es para negocios que son más organizados en la parte de picking. Es decir, hay productos que por estar en el hueco de picking y por sus dimensiones tan pequeñas, en algunas ocasiones pues se configura una sola posición de picking para que se comparta. Además, Adaya tiene esa opción de compartir una ubicación y hecha esta operación, tú puedes compartir un picking para N productos. En realidad no hay límite. Eso pues lo que hace es que cuando llegue el operario a esa ubicación de picking, pues lo único que va a hacer es que Adaya le va a indicar, tienes que ir a la posición 01011 y el operario tiene que buscar en un mundo de artículos el que le estaba solicitando WMS. Caso distinto, si utilizamos la opción múltiple, estaríamos dividiendo un hueco de picking donde regularmente hay un producto, lo estaríamos dividiendo para los productos que sean necesarios. Vamos a hacer un ejemplo, para 15 productos. Entonces, la opción de hueco múltiple te permite generar 15 divisiones, cada división con su código de barras de forma independiente, de tal manera que esa posición tiene un producto a la vez. Se vuelve una ubicación de picking fijo y no es lo mismo buscar un producto en una ubicación específica que un producto en donde hay 15 cosas, 15 objetos que no sabes exactamente en dónde están. Por eso mencionaba que la parte de hueco múltiple te ayuda a organizar los artículos, una posición por producto. Es como cuando vamos al supermercado, llegas al área de jabones y cada jabón tiene su precio en la parte de abajo y aunque sean de la misma familia o sean de otra, cada uno tiene un espacio dentro de la góndola. Algo así es lo que hace Adaya con el concepto de hueco múltiple. No sé si tienen alguna duda más. Listo. Solo, Saúl, comentar que también está el chat abierto, por si quieren escribir Muchas sus gracias. dudas, conforme vayan surgiendo sus dudas en el inter de que Saúl está haciendo la presentación, pueden ir mencionándolos en el chat y en su momento haríamos una pausa también para comentar sobre esas dudas, sobre esos comentarios que nos dejen registrados. Correcto. Listo.
¿vale? Muy bien. Pues vamos a continuar con la presentación que justamente habla de estos procedimientos que a grosso modo comenté ahora mismo. Y bueno, vamos a ver la parte que habla de la generación automática de movimientos de reposición, que es bastante interesante. En todo almacén siempre ocurre que tenemos diferentes necesidades y dependiendo del producto es la necesidad, ¿verdad? Entonces, puede ocurrir que una orden de expedición genere una necesidad de reposición y Adaya se puede adelantar a estas reposiciones en el momento en que se activa el pedido. Voy a retroceder al esquema, ¿vale? En el momento en el que la orden de expedición existe en WMS y se genera el trabajo, en ese momento Adaya, en su algoritmo, revisa que haya stock suficiente en el hueco de picking, ¿vale? Si el hueco de picking tiene stock suficiente, Adaya no hace nada. Continúa su proceso y genera el trabajo y lo asigna a un recurso disponible. Pero, ¿qué pasa si el espacio del hueco de picking está por vaciarse, no cumple la necesidad de cobertura de esa orden de surtido o simplemente se ha quedado vacía, ¿verdad? Entonces, para todos esos escenarios, Adaya puede administrar la reposición del hueco de altura de una paleta completa al hueco de picking y lo que va a suceder es que puede detonarla en el momento en el que la orden de expedición se ha activado o en el momento en el que el hueco de picking llegó a un nivel mínimo y manda a reponer el número de cajas a su stock máximo, ¿vale? Eso también lo puede hacer Adaya, adelantarse antes de que el hueco de picking quede vacío, ¿vale? Y la otra es este último caso. Necesitamos que el hueco de picking quede vacío o completamente vacío para que Adaya administre la reposición y no exista el inconveniente que cuando llegue el montacargas, por las dimensiones del producto, esto tiene que ver con eso, con las dimensiones del producto, que cuando venga la tarima al hueco de picking en forma de reposición, que el montacarguista no tenga que maniobrar con la mercancía que hay en el hueco de picking. Para eso se sugiere muchas veces que si no hay forma de que una mercadería que haya en picking se remonte arriba del pallet que estamos reponiendo, entonces el stock cero es lo más recomendable para el momento de la reposición. ¿De acuerdo? Entonces, hay diferentes formas de hacerlo y además de ello, pues las que mencionamos antes. Existen reposiciones entre almacenes a los huecos de dinámicos y a los huecos múltiples. En cualquier caso, cuando la ubicación de picking es fija, es importante hacer toda un análisis de desplazamiento de los productos, de las dimensiones, de los tamaños de los huecos de picking para poder administrar la reposición al hueco de picking en el momento correcto. Si son productos de mucho desplazamiento, de alta demanda, inclusive puedes asignar más de una ubicación de picking a ese producto. ¿De acuerdo? Entonces, todo depende del desplazamiento y la rotación de un producto. ¿De acuerdo? Además de eso, puedes decirle o configurar a nivel de parámetros de producto. Un producto no por su apilabilidad, por su fragilidad, por sus dimensiones de peso y de volumen, es necesario que se mantenga en los niveles de almacenamiento del tercer nivel hacia abajo o del 1 al 3. O por el alto valor de una mercadería, podemos indicarle que esa mercadería solamente se mantenga en cierto tipo de zona de almacenamiento y en ciertos niveles también. Podemos indicarle que solamente se mantenga en los niveles del 5 al 6, por ejemplo. Voy a poner un mapa de almacén que tengo por aquí a propósito para este ejemplo de lo que estoy mencionando.
Qué extraño, no me deja presentarlo. Bueno, no importa. Lo que quiero decir es que en un rack selectivo, como estos están conformados por columnas y por niveles o por columnas y filas, lo que le podemos decir a nivel de configuración de parámetros del producto es cuáles son nuestros niveles de almacenamiento preferentes, ¿de acuerdo? Entonces, esta configuración también permite de alguna manera configurar que la reposición siempre esté cercana a los huecos de picking, donde se hace el resurtido de cajas que no cumplen la característica de paleta completa, se pueden acercar siempre a su punto de gravedad o centro de gravedad del hueco de picking, ¿de acuerdo? Entonces, la necesidad y la forma de reponer una mercadería a un hueco de picking, pues el algoritmo de WMS Adaya lo resuelve y lo resuelve de esta manera, para diferentes casuísticas, para diferentes productos, según la necesidad de cada uno de ellos, ¿vale? Y aquí está justamente lo que estaba mencionando. El stock cero es bastante recomendable para productos donde no hay forma de maniobrar que el resto que hay en el hueco de picking se pueda empalmar o colocar encima de la tarima que trae el montacargas, la tarima nueva, la que repone. Cuando no hay esta forma y este espacio entre el parante o el travesaño que está en horizontal, cuando no hay este espacio, la tarima entra justa. Entonces, aquí recomendamos que el stock cero sea el momento de reposición. En algunos almacenes consideran esto que estamos mencionando y entonces configuran el almacenamiento de picking para que no esté tan cercana a la tarima al travesaño horizontal y se le pueda colocar por lo menos una cama de cajas de la tarima que se está terminando. La tarima que se está terminando, cuando llega al nivel mínimo de una cama, que una cama pueden ser 6 cajas, y entonces en ese momento repone o manda a generar el trabajo de reposición de altura, la tarima que está en altura, como la que vemos en el segundo nivel, se baja y si hay ese espacio entre el travesaño y la tarima, la cama que quedaba cuando se detonó la reposición puede ser colocada encima de la tarima que traemos, ¿vale? Eso muchas veces se permite cuando se ha dejado ese espacio para este tipo de operativas. Muy bien. Aquí también está mencionando que la reposición a preparar puede ser igual o menor al stock que se presenta en la acción total y entonces Adaya permite preparar esa cantidad y no genera ninguna reposición. Pero cuando la cantidad es mayor a lo que hay en el hueco de picking, pues ya lo mencioné antes, el algoritmo resuelve y manda a traer la reposición al hueco de picking para que en algún momento o en la segunda y última vuelta del preparador, Adaya resuelva la necesidad y cumpla con lo que está solicitando determinada orden de expedición. ¿Vale? Bueno, pues aquí estamos viendo también el tema de la tercera opción que dice que las reposiciones también se generan cuando un preparador pulsa la incidencia de stock insuficiente. ¿Qué significa esto? Esto es bastante interesante en las operaciones de almacenes porque a menudo sucede, solo que genera cierto escozor cuando se informa el por qué ha sucedido una pérdida de mercancía. Una mercancía que está en el hueco de picking de forma teórica, cuando dice Adaya o el WMS indica que hay determinada cantidad, 5 cajas, por ejemplo, un ejemplo práctico, el sistema dice que teóricamente hay 5 cajas, pero físicamente hay menos. Estamos hablando de una necesidad de incidencia de stock insuficiente. Para el sistema debe de haber 5 cajas. Físicamente el operario se da cuenta que solamente hay 3. Le faltan 2 cajas. ¿Cómo sucedió esto? Esto pudo suceder de origen. El proveedor, si recibimos paletizado, puede ser que en el centro no colocó 2 cajas. El palet tenía espacio, tenía hueco en el centro del palet. Por lo tanto, me faltan esas 2 cajas. Esa puede ser una, la menos
común es esta. La segunda es más común. Un operario, antes que el que detectó la falta de mercancía, él tomó 2 cajas de más. No hizo bien el surtido. Eso es un error humano. El sistema le solicitó toma determinadas cajas y él se llevó 2 de más. O pueden ser distintos operarios. Cada uno se llevó una caja de más. El resultado es que finalmente faltan 2 cajas. ¿Qué sucede ahí? WMS y casi todo WMS permite aplicar incidencias de perdido, mercancía perdida o insuficiente. Lo que hace WMS es le resuelve al operario de surtido la falta de stock, generando una reposición donde no hacía falta, pero dadas las circunstancias se le está indicando que faltan 2 cajas, Adaya lo resuelve, genera una reposición y el operario de surtido continúa su preparación. Esto con la finalidad de que el operario de surtido no se detenga ni tenga tiempos muertos en su proceso de surtido. A nivel interno, se genera un movimiento de mercadería de stock disponible a stock perdido. Ese stock perdido tiene que ser aclarado, revisado y supervisado por el área de inventarios. Si se fijan, son 2 vertientes diferentes. Por un lado, el operario de surtido lo detecta, lo aplica, descuenta y se mueve el inventario a nivel de sistema WMS Adaya y de ERP. Y a nivel de operativa, el responsable de inventarios tiene que aclarar esta desviación en el inventario y en el hueco de picking. Se genera un reporte, ese reporte tiene que ser revisado y validado diariamente. Si pueden hacerlo más de una ocasión al día, eso ayudaría a minimizar los tiempos de resolución. Si no, con que se haga una vez al día es suficiente para poder aclarar todas estas desviaciones. Estos errores no son muy comunes, son errores humanos y pues siempre estamos en ese riesgo, ¿no? De que el operario, cuando le solicitó servir 8 cajas, él sirviera 8 cajas en lugar de servir 10. Y también pasa lo inverso. El operario le solicitaron 8 cajas y surtió menos cantidad de la pedida. También ocurre. En la generalidad, pues bueno, volvemos a lo mismo. Son temas humanos y la primera opción que yo les mencionaba la hemos visto que ocurre en nuestra experiencia ya durante pues bastantes años. Nos hemos dado cuenta que también los proveedores entregan incompleto, tarimas incompletas. Es el menor caso, pero sí sucede. ¿Vale? Continuamos. ¿Vale? Y bueno, pues aquí hay un esquema muy sencillo que se resuelve con una operación aritmética básicamente a nivel de procesos y de algoritmos en Adaya, que cada vez que hay una necesidad de reponer de un almacén pulmón a un almacén principal, pues Adaya en todo momento está resolviendo y ejecutando este algoritmo para mantener los niveles de inventario de stock mínimo y máximo, ¿vale? En el almacén principal. Y bueno, pues aquí está el ejemplo práctico donde pues el stock que hay en este almacén son 5 y cuando generas trabajo de preparación de ola o hay una reposición o lo que sea, Adaya analiza y dice, ok, ya llegamos al stock mínimo, por debajo del mínimo es una reposición urgente, revisa en el almacén pulmón o los almacenes pulmón cuánto stock tenemos y genera una reposición entre almacenes, ¿de acuerdo? En esta ocasión, pues, dice que el stock mínimo es 100, máximo 500. Bueno, en ese momento, como solamente hay 5 de stock, lo que hace es generar una reposición para la cantidad máxima o alcanzar la cantidad máxima. ¿De acuerdo? Ese es un esquema de reposiciones entre almacenes. Vamos a continuar. ¿Vale? Y bueno, pues aquí está un poco de lo que ya vimos hace un momento, que era la consulta de Jaime sobre el tema de las ubicaciones dinámicas. Y también ya lo expliqué, lo que hace el sistema es, para productos de muy baja rotación, lo resuelve buscando un espacio vacío, así como lo estamos viendo en este esquema,
y lo que hace es que cada vez que hay una necesidad de servir ese artículo, pues Adaya busca ese espacio y lo coloca, y cuando se deja de utilizar ese artículo, pues lo que hace Adaya es despejar el área otra vez y llevarlo de modo inverso ahora de picking a ubicación de altura para que siempre tengamos huecos disponibles para los productos que hagan falta, ¿vale? Esto es la explicación de artículos de baja rotación. Lo que dice el título es, para artículos de baja rotación no existe un hueco de picking fijo, ¿vale? Entonces, en términos generales, esta es la explicación y el esquema de una reposición dinámica. Muy bien. Pues reposición de hueco múltiple, pues ya lo mencionaba también. Un hueco de picking puede estar segmentado para más de una ubicación para un mismo producto, o una ubicación dividida para diferentes productos y que cada espacio tenga identificado su código de barras. Recordemos que WMS nos genera códigos de barras de ubicaciones, de paletas, de contenedores, etcétera. Entonces, para ello es importante saber si un producto requiere más de una ubicación de picking, como lo estamos viendo en este esquema, ¿vale? O una ubicación que es regularmente creada para un artículo, pues se va dividiendo para distintos productos, ¿vale? Entonces, esto es configuración y necesidad de cada tipo de producto que se tiene. Muy bien. ¿Cómo Adaya genera la generación de búsqueda de la mercancía? ¿Cuáles son esos criterios que utiliza? Pues lo primero que utiliza Adaya para poder servir un pedido, voy a regresarme un poco al esquema, ¿vale? En este momento, cuando la orden de expedición se transmite al WMS, WMS genera trabajo, y en este proceso de generación de acciones, Adaya ejecuta su algoritmo y hace esta selección de acuerdo a estos criterios, ¿vale? ¿Cómo le hace Adaya? Lo primero que hace es revisa y analiza si hay mercancía reservada para una orden de expedición, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que una mercadería puede estar dentro de nuestro almacén previamente reservada para una orden de surtido o para un cliente en concreto. Para ello, entonces, lo que hace Adaya es que antes de revisar por fechas de entrada, por fechas de caducidad, etcétera, revisa si hay una reserva de mercadería. Digamos que este es el primer criterio para Adaya. Si hay algo reservado, no importa si es el criterio de rotación que tocaba desplazar, no importa si la mercadería está muy pronto de expirar, ¿vale? No importa, si la mercancía está reservada, Adaya lo primero que hace es asignarla a ese pedido para que sea surtida, porque por alguna razón ha sido reservada, ha sido apartada del stock disponible. Eso es lo que hace Adaya. El segundo criterio que utiliza Adaya es, si no hay mercancía reservada, utiliza los criterios de rotación del producto, ¿vale? Los productos pueden rotar por fecha de caducidad, en donde el más próximo a expedir es el más próximo a preparar, o en su defecto, por fecha de fabricación, que nuestra experiencia, muy pocos utilizan este criterio. En realidad, los más usuales son por fechas de caducidad o por fecha de entrada o lote, ¿de acuerdo? Una fecha de entrada, pues ese es el más usual también, dependiendo del tipo de producto. El primero que entra es el primero que sale, el primero que se sirve. Entonces, cuando no hay una reserva de mercadería, WMS Adaya utiliza su algoritmo normal, natural, para poder servir la mercadería y que no tengamos mercancía caducada, que no tengamos mercancía obsoleta que no se mueve. Entonces, para ello utiliza ese algoritmo como segundo criterio. Bien, el tercer criterio que utiliza es el de mercaderías que están en paletas incompletas o palets completos. A eso le llama menor volumen. A igualdad de ese criterio se intenta expedir el contenedor que ocupa menos volumen, normalmente contenedor incompleto, ¿verdad? Para optimizar el espacio en el almacén. Ese es el tercer criterio que utiliza. Si ya pasado o ha
Adaya detecta que el primer criterio no se cumple, el segundo sí se cumple, pero además de ello tenemos paletas incompletas con misma fecha de rotación o de desplazamiento. Lo que hace Adaya es busca el que tiene menos volumen para optimizar el espacio dentro de nuestro almacén. Cuarto y último criterio de búsqueda de mercancía para servir un pedido es la ubicación más lejana. Como antes lo mencioné, los productos se configuran de acuerdo a su centro de gravedad de surtido y eso va en referencia al hueco de picking. Si el hueco de picking está y tiene un punto o un centro de gravedad, Adaya busca que la mercancía que llega como nueva de una recepción se almacene cerca del hueco de picking y a su vez el que queda más lejano es el primero en servirse de acuerdo a los primeros dos criterios, el criterio 2 y el criterio 3. Adaya busca que sea el más lejano y también es el que va a mandar a servir para que la mercancía que queda en el almacén sea la que está más cerca del hueco de picking. Para otras actividades como reposición, por ejemplo. Entonces, sirve lo que está más lejano para que todo lo demás quede cercano al hueco de picking. Esos son los 4 criterios más importantes que utiliza WMS Adaya para poder organizar y optimizar los recursos dentro de nuestro almacén. Vale, no sé si tienen alguna duda adicional, algún comentario. Vamos a ver el chat, cómo estamos, si alguien ha dejado alguna duda. Veo que no hay ninguna. ¿Vale? Muy bien. Bien, aquí lo que vamos a ver es las pantallas de radiofrecuencia o de los equipos de handheld, ¿vale? Al día de hoy, igual que en toda la tecnología, que está habiendo un boom bastante importante en la tecnología, en el hardware, pues también en los equipos de radiofrecuencia sucede. Tenemos hoy bastante gama de productos en donde pues unos muy, muy sofisticados, unos muy económicos, te resuelven esta comunicación, esta interacción con WMS Adaya y pues en este caso no iba a ser la excepción. Todos los procedimientos que mencioné de terminales de radiofrecuencia pues tienen esta apariencia de presentar de forma muy intuitiva e interactiva para el usuario, en donde pues le va presentando y le va guiando con instrucciones muy claras a nivel de la handheld cuáles son esos procedimientos que se deben de ejecutar en pantalla, ¿de acuerdo? Bien. En cada pantalla que estamos viendo un procedimiento de surtido, un procedimiento de inicio de viaje que lo que hace es informarle a un operario a nivel piso que está operando en la preparación de órdenes de surtido, pues le presenta el WMS la referencia del pedido, la zona de trabajo en la que está, el tipo de contenedor o paleta que debe utilizar y el embalaje que le está presentando, pues son bultos o cajas completas y del lado derecho unidades sueltas, ¿vale? Y además, pues le hace un resumen, una especie de resumen de cuántos contenedores o tarimas van a resultar de esa operación de surtido. Es un cálculo que hace Adaya en base a los criterios de volumen, peso y cantidades solicitadas. Y bueno, pues Adaya hace ese cálculo, ¿vale? En la parte de en medio de la ventana podemos leer que dice, lea con el escáner, ¿vale? Lea con el escáner la etiqueta de viaje o el inicio de viaje, ¿vale? Todas las paletas dentro del almacén deben estar debidamente identificadas con una etiqueta que en Adaya se conoce como multireferencia, ¿de acuerdo? Cada vez que hay necesidad de surtir un pedido, se asigna esa etiqueta genérica a un pedido y con esa le vamos a dar seguimiento hasta su embarque dentro de nuestro almacén. Entonces, aquí lo que nos está indicando es lea o asigne esa etiqueta con el escáner, ¿vale? Aquí podemos darle inicio al proceso o cambiar el tipo de contenedor, que no sea o simplemente indicarle que vamos a terminar el viaje o regresar al menú principal, ¿de acuerdo? Cada operario, cada máquina están debidamente identificados, así que el botón de regresar significa
salir de la aplicación para firmarme con otros datos de usuario o con otra máquina, dependiendo la necesidad. Puede suceder que acabó un turno, el mismo equipo handheld lo va a utilizar otro operario, pues ahí habría un cambio de operario, un cambio de máquina con las mismas funciones y podría continuar haciendo surtido de pedidos o cualquier otra operación, dependiendo del emparejamiento de datos, tanto de máquina como de operario. Adaya resuelve eso, la combinación de ambos datos resuelve qué menú de trabajo le tiene que dar, el de un proceso de recibo o el de un proceso de surtido, o un proceso de maquinista o montacargas, o en su defecto, un proceso de embarques o de carga de camiones. ¿Vale? Entonces, de esta manera, este es el procedimiento con el que inicia un surtido de orden de expedición. Inmediatamente Adaya le dice que en el proceso de picking puede, pues eso, hacer un proceso de picking o de reposición o trabajo automático o cualquiera de las combinaciones que antes mencioné. Inmediatamente Adaya le asigna el trabajo de picking si esa fue la opción que se seleccionó. Y bueno, lo que dice Adaya, entre otra información referente al surtido del pedido, es que le va a indicar cuál es el número de orden de expedición, ¿de acuerdo? Le dice el artículo que debe de servir y le dice la ubicación o el domicilio donde debe de servir este producto. Estantería, hueco y nivel, en donde pues previo a ello, lo mencioné al inicio de la exposición, se comienza creando una disponibilidad física del almacén y bueno, una vez que esto se identifica, se crea, pues ya los operarios son capaces de ubicarse y situarse dentro de nuestro almacén, con lo cual cuando se hace un proceso de picking o cualquier otro, los usuarios saben a qué se refiere el primer apartado de estantería, el segundo de hueco y el tercero de nivel o altura. A continuación le dice y le informa el embalaje de la caja. ¿Cuántas unidades componen una caja? Inmediatamente después de esa información le indica la cantidad a servir. Le dice cuántas cajas y cuántas unidades sueltas debe de servir para ese producto o ese pedido, ¿vale? Aquí continúa el operario y a la mitad de la pantalla, ¿vale? A esta altura le dice, lea EAN 13 el artículo. El EAN 13 en realidad se refiere a leer el código de barras del producto, que puede ser un EAN 13, puede ser un UPC 8, un EAN 128 o cualquier denominación que identifique el código de barras del producto. A eso se refiere, es leer el código de barras de ese producto. Lo siguiente que le pide es, pues eso, que lo lea con el escáner. Inmediatamente, pues el operario puede marcar las incidencias que vimos antes, como la de stock insuficiente, cuando Adaya le solicita servir 6 cajas y en realidad él lo que tiene es menos cajas, ¿de acuerdo? Si él tiene más cajas, no tiene que informarlo, dado que Adaya solamente le va a presentar lo que necesita, ¿de acuerdo? Entonces, el operario debería de servir lo que le solicita el sistema o en su defecto aplicar la incidencia correspondiente si es que él se da cuenta que la cantidad pedida es mayor a la que se encuentra como stock disponible. A continuación, pues también tenemos el tema de la confirmación, ¿de acuerdo? Una vez que se confirma y se lee el EAN 13 del producto, Adaya lo que le dice y le presenta al operario es lee el contenedor destino o lea destino de la caja o las cajas, ¿de acuerdo? En este caso son 6 cajas, el operario ya los confirmó, Adaya le indica que lea el destino de estas cajas porque podríamos estar preparando más de una tarima a la vez o más de un pedido a la vez, por lo tanto Adaya realiza y solicita la confirmación de estas cajas para pues asegurar que de pronto el operario está colocando las cajas en el contenedor correcto, ¿vale? Y el último dibujo de la handheld que dice incidencia, pues lo que estamos viendo es esto, ¿no? Aplicar una incidencia por stock insuficiente, porque la mercadería no alcanza, no da cobertura a la cantidad pedida, porque las unidades se encuentran dañadas o rotas, o porque el resto de unidades que se encuentran en la ubicación los necesitamos servir
o surtir para una orden de expedición en específico. También puede suceder que haya necesidad de realizar o marcar un error de pedido en las cantidades surtidas, un error de origen. Puede suceder que una orden de expedición al momento que fue creada, pues la cantidad fue incorrecta, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, 9,999 piezas. El operario se da cuenta que esa es una cantidad errónea, que no es normal, no es típica de surtir esos artículos y puede marcar que hay un error de pedido. Una oficina administrativa de este tipo de reportes recibe una notificación de que hay un error de pedido y comienza la gestión a nivel administrativo de por qué ha sucedido esa aplicación de incidencia y se aclara. Una vez aclarado, se corrigen las cantidades si es que procede. Si no procede y se tiene que servir la cantidad como está originalmente, lo único que se hace es que se confirma que es correcta la cantidad y continúan el surtido, ¿vale? También ocurre que puede ser necesario servir menos cantidad de la pedida. Si se dan cuenta, en este ejercicio estamos indicando que la cantidad pedida son 6 cajas y a lo mejor un ejemplo práctico sería 6 cajas más 2 unidades. A lo mejor el negocio como filosofía no permite abrir cajas, entonces en ese caso indica que 2 unidades no se sirven y para eso podríamos utilizar la última opción que dice servir menos. ¿Cuánto no vamos a servir? La cantidad de 2 unidades. La incidencia me permitiría aplicar entonces la cantidad que no vamos a preparar. ¿De acuerdo? Entonces, esto es en el tema de incidencias, en el tema de uso de la handheld de forma interactiva. Si se dan cuenta, todo el tiempo hay información, pues eso, que es informativa para el usuario, y luego hay instrucciones a nivel de la pantalla entre las instrucciones visuales y las opciones que tenemos en la parte de abajo, que son en botones azules un poco más intensos. Pues estos botones nos van a permitir ejecutar opciones dependiendo de lo que esté solicitando la pantalla de la handheld. ¿Vale? Y bueno, a continuación y por último, pues hacerles saber que WMS Adaya trabaja tanto con equipos de handheld que son específicos para este tipo de operaciones, como en tabletas que nos permitan configurar por lo menos el navegador, el cliente, y de pronto pues esta sería una forma de ver un trabajo de reposición que se recomienda muchas veces para los montacargas, ¿no? Que tienen la visibilidad mucho más nublada, necesitan tener la fuente más grande, las instrucciones más claras. Entonces, para ellos se recomienda este tipo de equipos, de tabletas, o en su defecto también hemos visto que estos funcionan perfectamente bien. La verdad es que ahí es cuestión un poco también de los presupuestos de cada almacén, y las tecnologías se pueden implementar en ambos tipos de recursos. Muy bien, no sé si tienen alguna duda o comentario al respecto. Básicamente estaríamos dando por concluida esta parte del esquema tanto de recibo como de surtido, y bueno, las láminas que muestran un poco la interacción de handheld con el operario. Muy bien, creo que no, Martín. No hay mayor duda. Estamos llegando al final, ¿cierto? Estimados, ¿tienen alguna pregunta que desearían hacer? ¿Alguna acotación que deseen comentarle a estos expertos que el día de hoy nos han gratamente acompañado? Sí, alguna duda que tuvieran sobre la información que nos brinda Saúl en función de lo que se tiene que tomar en cuenta a nivel de parámetros, de catálogos, de datos logísticos, para el buen funcionamiento de un WMS, ¿no? No solamente de WMS Adaya, en general,
son como datos importantes dentro de un almacén y su logística, los que se consideran, ¿no? La ventaja es que ya al ser administrados a través de WMS Adaya, toda esta información se automatiza, ¿no? Y nos permite brindar esa inteligencia al almacén. Realmente es parte de lo que se busca a través de Adaya, disminuir o minimizar los errores, incrementando la eficiencia dentro de los procesos de almacén. Entonces, si ustedes tienen alguna duda sobre esa información o les gustaría ver algún detalle dentro del sistema de lo que comentó Saúl, de lo que presentó Saúl, pues adelante, ¿no? Todavía podríamos tener un espacio para esas dudas y poder mostrar algún punto muy específico dentro del sistema que ustedes quieran conocer, ¿no? Bueno, estimados, si no hay ninguna consulta, ninguna duda a hacer al respecto, les agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy, al igual que a los participantes por haber sido partícipe de este taller online donde se explicaron metodologías muy exactas, los puntos a tomar en cuenta si se quiere querer desarrollar en este ámbito, ¿no? Si tienen alguna acotación, estamos encantados de escucharla. Realmente estamos muy agradecidos por su participación en este gran evento del día de hoy. Muy bien. Bueno, pues si no hay algo adicional, también antes de concluir, me gustaría solamente dejarles un par de recomendaciones en función de si están buscando administrar su almacén a través de un WMS o si ya están actualmente administrando el almacén a través de un WMS, ¿no? Parte muy importante, independientemente de la herramienta que utilicen, parte muy importante es la integración de los procesos, ¿no? Uno es alinear sus procesos de almacén a las mejores prácticas, ¿no? Y posteriormente, integrar esos procesos. Muchas de las veces caemos en la cuenta de que queremos tener una herramienta que nos automatice o nos administre de mejor manera el almacén, o ya la tenemos, pero no nos está dando la eficiencia que necesitamos, ¿no? Muchas de las veces es porque tomamos los procesos de almacén de forma dividida, ¿no? Consideramos como un ente lo que es el recibo y como otro ente el tema del surtido y las expediciones, ¿no? Entonces eso nos genera que los procesos se dividan, se partan y no haya una interacción o una integración correcta. Entonces, dentro de las recomendaciones que me gustaría dejarles es, uno, que tengan alineados sus procesos, dos, que los integren a través de un plan diario de recibo que impacte directamente en su proceso de almacenaje y que coincida directamente con su proceso de embarque, ¿no? De esta manera, al tener yo mi planificación del recibo, de todos los proveedores que voy a recibir, de todos los productos que voy a recibir, integrados o alineados a algún horario determinado, yo voy a poder impactar en las actividades de mi almacenaje, haciendo los huecos necesarios para poder recibir toda esa mercancía o todos esos proveedores que van a llegar, rellenar mis huecos de picking, y eso me va a permitir, junto con la planeación del embarque, poder tener los artículos necesarios en la cantidad suficiente para poder cumplir mi fill rate, ¿no? Mi fill rate hacia el cliente. ¿Qué tanto estoy enviando mis pedidos completos y qué tanto los estoy enviando de forma correcta, ¿no?
Entonces, al hacer esa planificación integral, ya sea que el almacén se administre a través de una herramienta como WMS Adaya o como WMS, o que se administre de forma manual, a través de todavía en algunos casos de papel y lápiz, o de formatos o herramientas como Excel. Pues bueno, al hacer nosotros esa planificación que integre esos procesos, nos va a empezar a brindar eficiencias y nos va a permitir medir la productividad y la eficiencia de esos procesos, ¿no? Entonces, eso me gustaría dejárselos como una recomendación, para que lo empiecen a verificar en sus operaciones, qué tanto estoy integrado en estos procesos, qué tanto estoy planificando mi recibo y qué tanto estoy planificando mi embarque y cómo se unen entre sí estos procesos, ¿no? Eso les va a dar visibilidad a lo largo del almacén y les va a permitir empezar a manejar procesos de automatización. Si ya los tienen actualmente, les va a empezar a mejorar las eficiencias. Si están pensando en implementarlos, les va a dar visión de lo que necesitan, ¿no? ¿Qué tipo de herramienta necesitan? ¿Qué tan robusta y qué tan potente debe de ser para su operación del día a día, ¿no? Entonces, me gustaría cerrar aquí con esta recomendación. Y pues bueno, no sé, Saúl, si te gustaría agregar algo adicional antes de que pues demos ya las gracias a todos los participantes. Sí, correcto. Pues yo creo que esa es la recomendación que queremos hacer sobre el tema de WMS. En esencia, como lo comenté al principio, la mayoría de los WMS tenemos el mismo objetivo. Sin embargo, algunos tenemos otras opciones distintas para la gestión de productos y el sector que trabajen, y todo está basado siempre en ese análisis previo de cada negocio y a su vez de cada tipo de producto, que eso es imprescindible para poder llevar a un buen puerto cada proyecto, ¿vale? Así que agradezco mucho su atención y espero que haya sido de su agrado. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un completo placer. Esperemos esta oportunidad se repita en un futuro cercano. Muchas gracias a todos y que tengan una Esperamos verlos excelente mañana, tarde. así que muchas gracias. Buena tarde a todos. Gracias Buena y que tarde. tengan excelente tarde. Bye bye.